¿Por qué los chinos tienden a ser exitosos en los países a los que emigran? Pues la respuesta es sencilla, por su manejo del dinero. Los chinos han desarrollado habilidades únicas en la gestión financiera, influenciadas por su experiencia en crisis y momentos de escasez a lo largo de la historia. Esta experiencia ha forjado en ellos una mentalidad de prudencia y eficiencia en el manejo del dinero, transmitida de generación en generación. Hoy en día la comunidad china continúa aplicando estas prácticas que le permiten prosperar incluso en tiempos económicos difíciles. Quédate hasta el final porque en este video exploraremos algunas de las técnicas más efectivas que utilizan para ahorrar y administrar sus finanzas de manera inteligente. 1. Comprar al contado. Los asiáticos tienen un enfoque diferente cuando se trata de comprar. Tienen el dicho de si no lo puedes pagar en efectivo, no te lo puedes permitir. Esto significa que prefieren pagar al contado en lugar de usar préstamos. Esta estrategia les permite ahorrar mucho dinero en intereses bancarios y en gastos legales asociados a los préstamos. Por ejemplo, imaginemos que alguien está considerando comprar un auto que cuesta $20,000. Si optara por un préstamo con financiamiento a 72 meses, tendría que pagar una letra mensual de $360. Pero al hacer los cálculos se daría cuenta que al final del préstamo terminaría pagando un total de $26,000, incluyendo los intereses. Esto se debe a que cuando accedes a un crédito para adquirir vehículos pagas por lo menos un 30% más sobre el precio inicial del auto. Por otro lado, si alguien decide pagar al contado, puede negociar un mejor precio con el vendedor. Esto se debe a que el vendedor quiere cerrar la venta rápidamente para obtener su comisión. Al pagar en efectivo se evita involucrar a un tercero, lo que agiliza el proceso y hace que el vendedor esté más dispuesto a negociar. Es posible obtener un descuento del 2% al 3%, incluso más, lo que resulta en un precio final más bajo que el precio de lista. Además, al pagar al contado se pueden negociar otros beneficios, como servicios postventa, mantenimiento y garantías extendidas. 2. No pagan intereses. Estar endeudado con los bancos puede ser una carga significativa para las empresas y la sociedad en general. Las deudas pueden incluir tarjetas de crédito, préstamos personales, estudiantiles, entre otros. Cada dólar prestado implica pagar de vuelta más un interés, algo que los chinos evitan en gran medida. Los préstamos mueven la economía, pero también pueden llevar a pagar mucho más por un producto debido a los intereses, como es el caso de comprar un auto, donde se terminaría pagando un 30% más. Los chinos, conocidos por su disciplina financiera, manejan sus compras con tarjeta de crédito pagando el saldo total al final del mes, evitando así pagar intereses. Sin embargo, si se acumulan deudas en la tarjeta de crédito, los intereses pueden crecer significativamente. Por ejemplo, si alguien compra un televisor de $1,000 y solo paga el pago mínimo de $20, terminaría pagando mucho más en intereses a largo plazo. En contraste, pagar el saldo total antes de la fecha límite no solo evita los intereses bancarios, sino que también permite aprovechar los beneficios del banco, como puntos, millas o cashback. 3. Negocian precios. Una habilidad destacada entre los chinos es su destreza para negociar precios y obtener descuentos. A diferencia de muchas personas que se sienten incómodas al pedir rebajas, ellos entienden que existen dos precios, el de lista y uno más bajo, especialmente para quienes buscan ofertas. Esta habilidad de negociación, aplicable desde la compra de una casa hasta un auto usado, puede aprenderse y resultar en ahorros significativos a lo largo de la vida. Por ejemplo, al comprar un auto usado, el comprador primero investiga el valor real en el mercado y se asegura de tener toda la información necesaria antes de negociar. El proceso de negociación puede involucrar varias etapas. Ofrecen un precio por debajo del precio de lista hasta discutir reparaciones necesarias en el vehículo. A través de este proceso, el comprador y el vendedor van ajustando sus ofertas hasta llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Por eso debes prepararte antes de hacer una compra importante. Infórmate de los detalles del producto que desees comprar. Esta técnica no se limita a la compra de autos, sino que puede aplicarse a cualquier compra, incluso a la adquisición de bienes como una propiedad hasta unas zapatillas. Al final, la capacidad de negociación resulta en ahorros significativos. 4. Ahorrar en efectivo. En China es común que muchas personas opten por administrar su dinero en efectivo en lugar de utilizar tarjetas de crédito o débito.
Esta elección les brinda un mayor sentido de control sobre sus gastos y les ayuda a evitar el endeudamiento. Además, al prescindir de tarjetas, no incurren en los posibles intereses asociados con el mantenimiento de cuenta o los retiros de cajeros automáticos. Esta práctica sencilla pero eficaz permite a los ciudadanos chinos mantener un equilibrio financiero saludable, evitando gastos innecesarios y asegurando que solo dispongan del dinero necesario para cubrir sus necesidades diarias. 5. Compran barato y poco frecuente. Los chinos tienen clara la diferencia entre deseos y necesidades, así como el costo asociado a satisfacer esas necesidades. Prefieren marcas privadas o genéricas en productos básicos como aceite, arroz, huevos, entre otros, ya que saben que cumplen con sus necesidades sin gastar de más. Este hábito de compra calculada les permite ahorrar sumas significativas a lo largo de su vida. En cuanto a la ropa, optan por prendas sencillas y evitan gastar en marcas costosas, reconociendo que la inversión en vestimenta debe ser equilibrada con la necesidad y no convertirse en un lujo innecesario. Lo mismo aplica para los celulares, donde prefieren ahorrar y comprar un modelo adecuado a sus necesidades, evitando gastos excesivos en dispositivos que pierden valor rápidamente con los constantes lanzamientos de nuevas tecnologías. Esta es una técnica que muchos deberían implementar, ya que solo intentan vivir de las apariencias. ¿No lo crees? 6. Cocinan en casa. En la cultura china, cocinar en casa es una práctica común. Consideran que el tiempo dedicado a la cocina es una oportunidad para relajarse y también para ahorrar dinero. De hecho, preparar una comida en casa siempre resulta más económico que comer fuera. Una buena opción es dedicar un día a cocinar y congelar porciones para toda la semana. La organización es clave en este proceso, ya que permite evitar pérdidas de dinero y la tentación de recurrir a la entrega a domicilio o comer fuera, opciones que pueden resultar hasta 4 veces más costosas que preparar la comida en casa. Al tomar en cuenta estos aspectos, se puede ahorrar una considerable cantidad de dinero que podría destinarse al ahorro. 7. Alientan a los más pequeños. Los chinos comprenden la importancia de educar a sus hijos desde una edad temprana sobre el manejo del dinero, ya que reconocen que son el futuro. Para fomentar el ahorro aprovechan la tradición del sobre rojo durante el Año Nuevo chino, donde regalan dinero en sobres rojos, conocidos como hongbao, que simbolizan prosperidad y fortuna. Esta práctica inculca el hábito de ahorrar desde una edad temprana, estableciendo una base sólida para el futuro financiero de los niños. Además del sobre rojo, los padres chinos suelen implementar métodos como asignar una cantidad fija de dinero semanalmente para que los niños aprendan a administrarlo y a dividir sus gastos de manera responsable. Asimismo, en las escuelas se imparte educación financiera desde una edad temprana, donde los niños aprenden sobre la importancia del dinero, el valor del ahorro, cómo realizar compras inteligentes y cómo evitar el endeudamiento. Esta educación temprana les proporciona conocimientos sólidos sobre el manejo del dinero y les ayuda a desarrollar habilidades financieras desde una edad temprana. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el video, déjamelo saber con un like. Además, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte futuros videos llenos de contenido educativo. ¡Hasta la próxima!